Mis amados, hace aproximadamente 4 años yo estaba predicando en uno de los parques de aquí de Mission, y ese día había venido invitado por una persona de los que estaban allí, una persona que traía problemas o simplemente lo invitaron y vino este varón. Y al tiempo que compartí la palabra, al hacer la invitación a que recibieran a Cristo, este varón simplemente se levantó y se salió. Y la persona que lo trajo se fue detrás de él y le dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué en vez de ir hacia adelante vienes hacia atrás? ¿Qué está pasando? Dice: es que parece que tú le dijiste al pastor exactamente lo que yo estaba pasando. Eso fue lo que él le dijo. Y le dijo él: yo no he hablado con el pastor, así que toma lo que fue del Señor. El siguiente día él me llama y me dice: pastor, necesito hablar con usted. El señor que salió, el invitado salió, necesito hablar con usted. Yo fui a la casa de él. Allí en su casa él invitó a Cristo Jesús en su corazón. Y mi amado, ese fue el último año que él vino a Texas, porque cuando él regresó a Missouri, él se enfermó y murió. Pero él dijo algo a su esposa y a sus hijos: que él había sido salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Mi amado, cuando la misericordia de Dios nos ha alcanzado, no hay otra cosa más que estar agradecidos de parte de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo pienso de esa misericordia que Dios me ha dado a mí, de la cual Dios ahora me ha hecho partícipe, no hay otra cosa más que darle gracias a Dios por esa misericordia que no termina nunca y es eficaz para siempre. Esa misericordia que el mundo necesita, y al ver lo que está sucediendo alrededor del mundo ahora, que no podemos entender o explicar la realidad de su misericordia, de su gracia, cuando vemos que nuestra nación, la nación a la cual nosotros somos ciudadanos, se ha alejado tanto de los principios y la moralidad de Dios, que nuestra nación se ha retirado, simplemente se ha alejado de lo que dice la palabra y ha puesto a un lado la palabra y ya no respeta, sino que simplemente la hace a un lado. Y aún así sigue la misericordia de Dios. Aún en medio de todo el rechazo del hombre y de la mujer, aún en medio de toda la desobediencia del hombre y de la mujer, Dios todavía tiene misericordia. Todavía se manifiesta su gracia. Y sabe una cosa: gloria a Dios, que esa misericordia nos ha alcanzado a nosotros. La semana pasada, hermanos, hablamos de cómo David escogió caer sobre la misericordia de Dios y no caer sobre la misericordia de los hombres. Y aunque sabemos que Dios es justo, que Dios es fiel, sabemos que Dios también es misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1, versículos 20 y 21, viendo el mismo versículo que hablamos la semana pasada, y vamos a ver la misericordia de una manera diferente, mis amados, o en otro lugar. Dice la palabra: pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y en este día, mis amados, vamos a ver la misericordia de Dios sobre una ciudad que estaba totalmente rebelde en contra de Dios, sobre una ciudad que estaba totalmente en contra, que había puesto los principios, había puesto la moralidad, había puesto todo lo que Dios quería que esta ciudad representara, lo habían puesto por los suelos. Y vemos en este pasaje, mi amado, vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a ver la misericordia de Dios para Nínive. Si usted quiere saber de qué manera estaba Nínive en su manera de vivir, tiene que ir al libro de Nahum. En el libro de Nahum, capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3, habla de la condición pecaminosa en la cual se encontraba Nínive. Dice la palabra de Dios, Nahum capítulo 3, versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Había mucho derramamiento de sangre, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasqueado de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce las naciones con fornicaciones, dicen, y los pueblos con sus hechizos. En otras palabras, hermanos, Nínive estaba, en un momento, mis amados, que en Estados Unidos ha habido arriba de 65 millones de niños abortados, y la sangre, dice aquí que era una ciudad sanguinaria. La sangre de todos estos niños está sobre la nación. Y lo vemos que aún en medio de todo, mi amado, vemos la misericordia de Dios. Dios le habla a Jonás y le dice Dios a Jonás en el capítulo 1, versículo 2: levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si ustedes y yo podemos ver, mi amado, la misericordia de Dios hacia Nínive. La ciudad estaba totalmente alejada de Dios, pero Dios hace un aviso, una advertencia a Nínive. Yo no sé si ustedes han escuchado, hermanos, en la televisión, cuando están dando unos de esos documentaries, ¿verdad? Donde están enseñando que viene en una ciudad, viene un tornado, o que está pegando un tornado en cierto lugar, y cómo las alarmas suenan, y esa alarma avisa o advierte de que hay un tornado que está pegando en tierra, o sea que ya está haciendo destrozo. Avisar. Y es lo que está diciendo aquí la palabra, hermano. Dice, y pregona contra ella. En otra palabra dice, suena la trompeta. Dales a saber que viene juicio de parte de Dios. Si lo vemos, ustedes y yo, estas semanas pasadas, hace 2 semanas yo creo, que recibimos en nuestros teléfonos una alerta de tornado. Y los teléfonos se fueron locos. A mí por todos lados sonaron. Y aunque usted quería tenerlo quieto, no se podía, porque había sonado, había una alerta, un aviso, una advertencia. Y es lo que está hablando aquí, mi amado. Dios a Jonás
la misericordia de Dios hacia Nínive para que Nínive tuviera la oportunidad de arrepentirse. Dice la palabra aviso que hay peligro. Hay una advertencia de que el peligro viene. Y me hace acordar, mi amado, cuando en los tiempos de la Biblia, cada ciudad estaba fortificada. Había una pared alrededor de unos muros alrededor de la ciudad, y había una atalaya arriba de esos muros, y estaba suficientemente ancho que podían unos carruajes por allí. Y esta persona estaba vigilando sobre el muro, viendo alrededor de que no viniera ningún enemigo o se acercaba alguien a la ciudad. Él daba el aviso, sonaba la trompeta y avisaba que había peligro, y había un sonido que decía: es persona que no tiene problema. Pero avisaba, era una advertencia. Y Dios le da una advertencia a Nínive, o le quiere dar una advertencia a Nínive a través de Jonás. Y el mensaje de Dios a Nínive era este, mis amados. Dice, el mensaje era así, bien clarito y bien corto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. Ese es el mensaje, bien corto, al punto, y es todo. Pero, mi amado, ustedes y yo conocemos la historia de Jonás. Hay algo ahí que yo quisiera que ustedes y yo viésemos. Ya no solamente la misericordia que Dios previene a Nínive, pero también ahora la misericordia de Dios para Jonás. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que Jonás huyó de la presencia de Dios. En el capítulo 1, versículo 3, que él huyó de la presencia de Dios y quería esconderse. Estaba huyendo, mi amado. ¿Hasta dónde vamos a ir nosotros huyendo de la presencia de Dios? Dice la palabra que Dios le dijo: ve a Nínive, y dijo: yo no voy para allá, sino voy en contra, todo lo opuesto. Él se fue en contra de lo que Dios le estaba diciendo, corriendo, huyendo de la presencia de Dios. Pero déjeme decir una cosa, mi amado: aunque Jonás huía de Dios, Dios nunca dejó de perseguir a Jonás. Y lo vemos. Dios no cambió su manera de ser contra Jonás. Dios no le dijo: vamos a ver cómo le haces, Jonás, dale gas, vete a donde quieras irte. Sino que Dios está todavía haciendo milagros y prodigios en la vida de Jonás, sin que Jonás se dé cuenta. Dios procuró a Jonás, así como Dios nos ha procurado a nosotros, mis hermanos. Dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando yo andaba huyendo de Él, corriendo de Él, escondiéndome de Él, Él estaba siempre allí llamándome. Y en el transcurso que este hombre huye de la presencia de Dios, va y se va, ustedes saben, va y agarra un barco y se va en el barco, y se levanta una tempestad y lo arrojan a él al mar. Ahí se acabó Jonás. O de menos ustedes y yo podemos pensar que ahí, pero la misericordia de Dios no se acaba donde el juicio del hombre es pronunciado. Dice la palabra de Dios, eso está muy bien tremendo. Lo arrojan al mar, pero Dios, mis amados, Dios prepara a un pez. En el capítulo 1, versículo 17, lo dice de esta manera: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre por 3 días y 3 noches. Y allí en el pez, Jonás levanta su voz, levanta su corazón en el vientre del pez, capítulo 2, versículo 1, y él clama a Dios. Y sabe una cosa, el Señor manifiesta su misericordia a Jonás nuevamente. Ahora, si usted
no llama eso misericordia, ¿qué le vamos a llamar? ¿Qué es eso? Que Dios, en medio de que Jonás esté corriendo de él, esté huyendo de su presencia, Dios allí aún lo persigue. Y mis amados, ha estado bien tremendo, porque una de las cosas que me llama mucho la atención es la manera que Dios hace las cosas. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 10, que después de que él oró allá con el Señor, este Jonás, dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 2, dice: y mandó Jehová al pez. Y quiero que noten, hermanos, en el original y también en el inglés, fíjense lo que dice, y Dios habló con el pez. Dios habló con el pez. Y saben una cosa, hermanos, eso como que no cabe. Yo sé que ustedes y yo hablamos con los gatos y con los perros y con las plantas, ¿verdad que sí? Y decía, bueno, cuando estábamos pequeños decía mi mamá de esta manera, dice: yo les hablo y ustedes ni caso hacen. Y le habla al perro, y el perro, aunque sea, mueve la cola, pero ustedes ni responden. Pero hermanos, algo tremendísimo, que Dios le hablara al pez y le dijera: hey, habla tu Creador, habla aquel que te hizo, habla aquel que te formó, habla aquel que te preparó para que tú te comieras o te tragaras a Jonás. Habla aquel, ahora te estoy diciendo, vomítalo, échalo fuera. Y lo tremendo de todo, mi amado, es que el pez obedeció. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a nosotros, o nos llama a nosotros, nos habla y nos persigue y nos llama a que regresemos a Él, a que nos enamoremos de Él, y nosotros no obedecemos? Queremos seguir adelante en nuestra manera de pensar, en nuestro camino, en nuestras cosas. Pero la misericordia de Dios, hermanos, no terminó cuando Jonás huyó de la presencia de Dios. Y déjame decirle una cosa: si el Señor le ha hablado, si el Señor le ha perseguido, si el Señor lo ha procurado, mi amado, hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día que usted puede abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, he corrido suficiente, he huido demasiado, Señor, aquí estoy porque tú me has traído, tú me has puesto, tú, Señor, estás aquí, como dice el canto. Y vemos la misericordia de Dios en advertir a Nínive. Vemos la misericordia de Dios hacia Jonás, a un Jonás que desobedece a Dios, a un Jonás que está caminando en desobediencia. La misericordia de Dios y el propósito de Dios y el plan de Dios todavía está vigente en la vida de Jonás. Jonás, ve a Nínive y pregona, dales aviso, adviérteles y dales a conocer que están en peligro. Y dice la palabra de Dios: el pez obedece y vomita a Jonás en tierra. Y fíjese, mi amado, el mensaje que dijimos hace ratito de Dios al pueblo de Nínive era: de aquí a 40 días, Nínive será destruido. El capítulo 3, fíjense lo que pasa. Dice la palabra: y Jonás se levantó, Jonás, y fue a Nínive y comenzó a predicar. Y dice que Nínive es una ciudad una ciudad bien grande, en extremo, dice, de 3 días de camino. Entra Jonás a la entrada de Nínive y comienza a ir a proclamar que en 40 días van a ser destruidos. Ese era el mensaje. Y caminó un día, y caminó otro día, y caminó 3 días. Y él predicaba, él estaba pregonando, estaba advirtiendo, estaba avisando. ¿Y sabe una cosa, mi amado? El pueblo escuchó el mensaje de Jonás. Y la Biblia dice, mi amado, que el pueblo
no solamente escuchó, dice versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. La Biblia no dice creyeron en Dios, no dice eso. Creyeron a la palabra de Dios. Hay mucha gente en este día que cree en Dios. Ellos saben que Dios existe. Ellos saben que si no hay Dios, entonces ¿qué está pasando? Y a una, ¿verdad? Se le dicen aquel que está allá arriba, o lo mencionan, ¿verdad? Como el Señor de los cielos. Cuando Él es Dios. Y dice la palabra, creyeron a Dios. Hay mucha gente en este día, mi amado, que cree en un Dios, que creen en Dios y no han creído a Dios. Y hay una diferencia, pero grandísima, en lo que sucede. Pero mi hermano, no solamente la gente oye la palabra, oye el mensaje y creen en Dios, sino que la gente responde al mensaje y obedece el mensaje. Y dice la palabra que proclaman ayuno y se visten de cilicio, dando a entender arrepentimiento. En otras palabras, creyeron la palabra de Dios a través de Jonás, y dice la palabra de Dios, se arrepintieron de su pecado. Y lo bonito de todo esto, mis amados, en el capítulo 3, versículo 10, dice que Dios perdona a Nínive. Ahora yo quiero que ustedes y yo veamos la misericordia de Jonás por Nínive. Wow. Al ver esto, mi amado, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1, que esto, ¿qué dice ahí? Desagradó. ¿Qué dice? Apesadumbró en extremo a Jonás. En otras palabras, esto le trajo enojo, lo provocó a enojarse porque Dios había perdonado a Nínive. Fíjense, mi amado, ¿cuántos de nosotros hemos visto una persona venir a los pies del Señor aquí en el altar? Y allá en los asientos estamos pensando, ¿cuánto durará? ¿Cuánto va a durar esa persona en el Señor? O yo conozco la vida de esa persona. ¿Cómo Dios puede perdonar a esa persona? Si Dios perdona a esa persona, entonces yo no entiendo quién Dios es. Mi amado, muchas veces nosotros somos como usamos o llevamos la misericordia de Jonás en nosotros. Recuerdo hace 3 años que fuimos al campamento de jóvenes. El que estaba predicando, mi amado, él se entregó a Cristo a los 16 años. Y él llegó a la iglesia diciéndole a todo el pueblo, se fue hasta el frente, así como mi hermana Flor, y dio testimonio y dijo, Cristo Jesús ha venido a mi vida 16 años. Y ahora yo me entrego a Cristo y me entrego al ministerio, lo que Él quiera para mí. Y dice que vino uno de los líderes de la iglesia y le dijo, a ver cuánto te dura eso, mijo. Los líderes de la iglesia, a ver cuánto te dura eso. Porque nosotros, la misericordia del hombre es limitada. Dice la palabra de Dios que esto hizo que Jonás se disgustara en extremo y lo provocó a ira, lo provocó a que él se enojara con Dios. Y si vemos en el capítulo 4, versículo 2, la razón por qué Jonás no quería ir a Nínive, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 10, dice, y oró a Jehová Jonás, y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando yo en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de ti, Señor, porque yo sabía que tú eres Dios clemente. Un Dios lleno de misericordia.
Yo sabía, Señor, yo te conozco. Y yo no, por eso no quería venir, porque yo sabía que si el pueblo respondía, tú los perdonarías. Dice, no solamente eres misericordioso, eres piadoso, eres tardo para enojarte y de grande misericordia. Y eres perdonador. ¿Sabe una cosa, mi amado? Gracias a Dios porque Él nos ha perdonado nuestros pecados. Mi amado, ¿dónde estuviésemos nosotros en este día si Él no nos hubiera perdonado nuestros pecados? Y Él ve y le dice al Señor que no solamente Él conocía la razón por qué no quería venir a Nínive, pero lo provocó a ira de tal manera que Él le pide a Dios: ¿sabes qué, Dios? Mátame. En este mismo día, mátame. Ya no quiero vivir. Los perdonaste. Capítulo 3, versículo 4 le dice Jehová, el capítulo 3 dice: oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba tan enojado. Fíjese, a la misericordia del hombre, la misericordia de Jonás hacia Nínive. No había ninguna misericordia. Dice la palabra. Y Jonás se sale de la ciudad. Dice, se fue. Y dice que Jehová preparó una calabacera. Y quiero que noten esto, mi amado, porque es algo bien tremendo lo que está sucediendo aquí. Y creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de mal. Está todavía Dios enseñando misericordia a Jonás, dándole un poquito de sombra. Y dice, se alegró grandemente por la calabacera. Estaba bien contento: Señor, gracias por la sombra. Pero en la mañana Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y le dice el Señor a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. En otras palabras, Señor, de veras, you don't make any sense. Señor, tú no haces sentido. Y fíjese, dice la palabra, Dios le habla a Jonás y le dice: tuviste más lástima, más misericordia de la calabacera que de la gente de Nínive. Y vemos ahí que él se enojó porque el Señor secó la calabacera, pero no se enojó, o se enojó simplemente porque Dios había perdonado a Nínive. Y el mensaje que él predicó, ¿sabe una cosa, hermano? Si ustedes y yo enviásemos a una persona a donde sea, aquí, ¿verdad? Vamos a la comunidad, cualquier comunidad, cualquier vecindario, y comenzamos a predicar cada noche, por 3 días predicamos, y toda la comunidad, toda la ciudad se arrepiente y se entrega a Cristo, todos estaríamos regocijados, todos estaríamos bien contentos. El pastor que predicó, el predicador viniera para acá diciendo: gloria a Dios, aleluya, todos se entregaron a Cristo. Jonás no. Jonás estuviera todavía enojado. Yo no sé para qué esta gente se está entregando a Cristo. Déjame decir una cosa, hermano. Todo tiene su propósito. Y fíjese algo aquí. Dice la palabra de Dios que él tuvo más misericordia por la calabacera que por la gente de Nínive. Y Dios le habla bien directamente y le dice a él: no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En otras palabras, fíjate la misericordia que estoy yo mostrando a la ciudad de Nínive. Pregunta: ¿ha probado usted la misericordia de Dios en su vida? Amén, amén. Pregunta: ¿ha extendido esa misma misericordia a los demás?
Es algo bien tremendo, mi amado. Este es el capítulo donde Jonás, bueno, en el libro donde Jonás, que es el escritor de Jonás, el escritor del libro, sale enojado con Dios por todos lados. Se cierra el libro y está enojado con Dios. Y parece que ya no va a haber nada de Jonás. Pero en el Nuevo Testamento, mi amado, los judíos piden una señal a Jesús. Piden una señal. Y le dice Jesús: ninguna señal se les dará o se les va a dar, sino la señal de Jonás. Y les dice así: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches, y va a resucitar. Mi hermano, es algo bien tremendo, porque aún en el pez, aún allá en el vientre, aún allá tenía Dios un propósito tremendo y una enseñanza para usted y para mí, que aún Jonás, estando enojado con Dios, enojado con Nínive, Dios tiene a bien traer a Jesús el pensamiento y la señal de 3 días y 3 noches. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es gracia, amor no merecido, una relación con Él. La misericordia del hombre es obras. Tienes que trabajar, tienes que hacerte digno, tienes que llegar a ser digno, y eso es otra cosa, eso es religión. Pero la misericordia de Dios va más allá, mi amado, y de eso se trata. Déjame cerrar con estos versículos. Dice la palabra de Dios así, Jesucristo hablando: yo no vine a condenar al mundo, sino vine para que el mundo sea salvo. Ya dice la palabra, el mundo ya está condenado, pero hay salvación para todo aquel que cree. Le dijo aquí: creyeron a Dios, no en Dios, creyeron lo que dice la palabra de Dios. Y sabe una cosa, mi amado, si usted nunca ha abierto su corazón a Dios, este es el día. Si usted nunca le ha pedido al Señor Jesucristo que venga y entre a su vida, a su corazón, y Él le cambie, y Él le muestre a usted su gracia, su misericordia, su amor, este es el día. No esperéis ni un momento más, porque déjeme decirle, la misericordia de Dios es mucho más práctica que la misericordia del hombre. Y fíjese, Dios me conoce mejor que nadie, y aún así tiene misericordia. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia. Te pedimos que tú, Señor, seas con cada una persona aquí. Que tú salves, que tú sanes, que tú obres, que tú toques de una manera especial. Que tu nombre sea alabado y glorificado. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice: amén, 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 amén. Mis amados,